Top 10 países que más han perdido por confiar en Estados Unidos. Estados Unidos siempre llega prometiendo libertad, progreso y seguridad. Pero cuando termina el show, solo deja ruinas, sangre, traición y silencio diplomático. Muchos países confiaron en sus promesas, firmaron tratados, aceptaron ayuda, abrieron sus fronteras y siguieron sus recetas económicas o militares. Hoy, la mayoría de ellos lamenta haber confiado. En este video te mostramos el top 10 de países que más han perdido por creer en Estados Unidos. No solo perdieron recursos, perdieron su soberanía, su estabilidad y, a veces, su futuro. 10. Honduras. Durante décadas, Honduras fue el aliado incondicional de Estados Unidos en Centroamérica. Permitió bases militares, operaciones encubiertas y apoyó todas las políticas estadounidenses en la región. ¿La recompensa? En 2009, cuando un golpe de Estado derrocó al presidente Zelaya, electo democráticamente, Washington lo avaló. Desde entonces, Honduras cayó en una espiral de violencia, narcotráfico, corrupción y migración masiva. Hoy, más de 1 millón de hondureños han huido del país, muchos hacia el mismo Estados Unidos que provocó su colapso institucional. Y mientras tanto, el Pentágono sigue operando en territorio hondureño como si nada hubiera pasado. Honduras confió, y se convirtió en una marioneta abandonada. 9. Ucrania. Ucrania se entregó por completo al discurso occidental. Desde 2014, cuando comenzó el conflicto con Rusia, Estados Unidos ofreció apoyo, promesas de ingreso a la OTAN y ayuda militar ilimitada. 10 años después, Ucrania está destruida. En 2025, tras años de guerra, el país ha perdido más del 25% de su territorio, su economía está en ruinas, millones de ciudadanos han emigrado y el ingreso a la OTAN jamás llegó. Estados Unidos financió la guerra, pero no la paz. Y mientras las armas estadounidenses enriquecen a contratistas, Ucrania sigue sola frente a Rusia, con miles de muertos y un futuro incierto. Confiaron en EU, pero solo les entregaron dinero prestado y cementerios llenos. 8. Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 prometiendo democracia, reconstrucción y libertad para las mujeres. 20 años después, en 2021, se retiraron de un día para otro, dejando todo en manos del Talibán. El gobierno que Estados Unidos construyó colapsó en una semana. Millones de afganos quedaron atrapados en el caos. Escuelas cerradas, mujeres silenciadas, violencia generalizada. Durante 2 décadas, Estados Unidos dominó la economía afgana y cuando se fue, congeló sus reservas internacionales, asfixiando aún más al país. Más de 170.000 muertos después, Afganistán es hoy uno de los países más pobres y reprimidos del mundo. Confió en Estados Unidos. Y lo pagó con 2 generaciones destruidas. 7. Haití. En nombre de la estabilidad, Estados Unidos ha intervenido en Haití al menos 4 veces en el último siglo. Apoyó dictaduras, intervino militarmente, controló sus aduanas, impuso reformas neoliberales, y cuando llegó el terremoto de 2010, administró miles de millones de dólares en ayuda que nunca reconstruyó nada. Hoy, Haití es un estado colapsado, sin presidente, con bandas armadas controlando barrios y sin elecciones reales desde hace años. Estados Unidos entrena a su policía, pero deja que la anarquía se expanda. Y ahora, en 2025, propone una nueva intervención humanitaria, como si no hubieran hecho suficiente daño. Haití confió, y lo único que recibió fue pobreza gestionada desde Washington. 6. Irak. En 2003, Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que tenía armas de destrucción masiva. Nunca las encontraron. Pero ya habían destruido el país. Derribaron al gobierno, instauraron un régimen títere, provocaron una guerra civil y permitieron el ascenso de grupos como el Estado Islámico. Más de 400.000 muertos, 9 millones de desplazados y una economía arrasada. Hoy, Irak sigue siendo un país dividido, con presencia militar estadounidense permanente y un sistema político débil y fragmentado. Estados Unidos dijo que iba a liberarlos.
pero en realidad, los ocupó, los explotó y los olvidó. 5. Panamá. Panamá permitió que Estados Unidos construyera y controlara el canal durante casi todo el siglo XX. Durante décadas, Washington manejó el comercio marítimo mundial desde territorio panameño, sin compartir poder real con el país. Y cuando Panamá intentó reclamar su soberanía, Estados Unidos invadió en 1989 bajo la excusa de capturar a Noriega. Murieron más de 3.000 civiles en solo unas semanas. Hoy, aunque el canal está bajo control panameño, los intereses estadounidenses siguen infiltrados en el sistema bancario, logístico y político del país. Panamá confió en que Estados Unidos traería desarrollo, pero lo que trajo fue ocupación, dependencia financiera y cicatrices históricas. 4. Libia. En 2011, Estados Unidos y la OTAN intervinieron militarmente en Libia, promoviendo el derrocamiento de Muammar Gaddafi bajo el discurso de proteger al pueblo. Gaddafi cayó. Pero con él cayó también el Estado. Hoy, Libia es un país sin gobierno unificado, fragmentado por milicias, mafias de tráfico de personas y guerras internas. Estados Unidos prometió democracia. Lo que dejó fue un paraíso para el caos, con mercados de esclavos denunciados por la ONU y una crisis humanitaria permanente. Desde la intervención, Libia no ha tenido un solo año de estabilidad real. Confiaron en Occidente y terminaron peor que antes. 3. Chile. En 1970, Salvador Allende fue elegido democráticamente. 3 años después, Estados Unidos apoyó activamente el golpe militar de Augusto Pinochet. Lo han confirmado documentos desclasificados. La CIA financió, desestabilizó y conspiró para frenar el avance socialista en Chile. El resultado fue una dictadura de 17 años, más de 3.000 muertos y desaparecidos, y un modelo económico impuesto desde Washington. Chile fue usado como laboratorio del neoliberalismo, privatizaciones, recortes, desigualdad. Hasta hoy, las heridas siguen abiertas. Chile confió en que Estados Unidos respetaría su democracia. Pero Estados Unidos solo respetó sus propios intereses. 2. México. Aunque nunca fue invadido por completo en el siglo XXI, México ha sido víctima constante del abrazo venenoso de Estados Unidos. Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta la actual política de migración y seguridad, Washington ha utilizado a México como muro humano, proveedor barato y chivo expiatorio. El Plan Mérida trajo millones en armas, tecnología y asesoría, pero también desató una guerra contra el narco que ha dejado más de 400.000 muertos desde 2006. Mientras tanto, empresas estadounidenses se benefician de los recursos, de la mano de obra, de la dependencia energética. México firmó tratados, aceptó imposiciones, colaboró. ¿Y qué recibió? Sangre, armas y desprecio. 1. Vietnam. Vietnam es el ejemplo más brutal de lo que ocurre cuando un país se niega a seguir el guión estadounidense. Confiaron en que Estados Unidos los ayudaría a frenar la expansión comunista del norte y terminaron siendo bombardeados durante 20 años seguidos. Estados Unidos usó agentes químicos como el napalm y el agente naranja, dejando generaciones enteras con enfermedades y malformaciones. Se estima que murieron más de 3 millones de vietnamitas. A pesar de todo, Vietnam resistió. Y aunque hoy tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, las cicatrices de la guerra siguen vivas. Es el país que más sufrió. Por haber creído, en algún momento, que el imperio venía a ayudar. Estados Unidos no construye aliados. Construye dependientes, marionetas y futuros traicionados. Todos los países de esta lista creyeron que cooperar con Washington les traería democracia, seguridad o desarrollo. Y lo que recibieron fue muerte, ruina, caos o abandono. Mientras tanto, los funcionarios norteamericanos sonríen en las cumbres y reparten banderas, pero las huellas que dejan no se borran con discursos. Si alguien vuelve a decir que Estados Unidos viene a ayudar, pregúntale esto, ¿a quién ayudó realmente? Porque si el imperio toca la puerta, es porque ya eligió qué parte de tu país piensa destruir primero.